Hey Bloomers, hoy en el SB Resumen The World to Come, la historia que responde a la pregunta ¿cómo habría sido ser lesbiana en la costa estadounidense en el siglo XIX? Y a mi inquietud de cómo sería la versión lésbica de Brokeback Mountain. Así que comencemos. Esta es la historia de Abigail, una lesbiana, escritora, poeta, bottom the closet, su esposo Dyer, que solo tiene una expresión como buen Affleck, Tally, nuestra inquietante, despampanante top lesbian pelirroja, y Finney, su esposo con barba malvada. Abigail es esposa del granjero mecánico, aburrida de su vida de servicio y quehaceres para con su marido. Neta, no me imagino nada más aburrido que cocinar una papa, siendo solo una bella y útil pertenencia para él y su granja fría, muy fría. A los pocos minutos de la película nos enteramos del deprimente año nuevo por el cual están pasando debido a la reciente pérdida de su hijita, su tesoro en medio de tanta amargura. Hay destinos peores que la muerte. Me he convertido en mi amargura. Me rebelo contra Dios y no iré a misa. Así que para salir de su hoyo de depresión, ella quiere ser autodidacta y aprender sobre el mundo. Le pide a su esposo, sí, porque en esa época había que pedirle permiso al esposo para todo, que le compre un mapa, un atlas, con sus 90 centavitos que ahorró, una iniciativa muy adelantada para una mujer de su época, porque petición denegada por el esposo. El Dyer le dice: cómprame un regalo con ese dinerito, ¿para qué quieres estudiar geografía si ni las vas a usar en la granja? Ponte a hacer cosas aburridas, mujer. Hasta que un frío día sin esperanza, Abigail conoce a la integrante Tally, guapa y con larga cabellera roja como la de Valiente. Ella es esposa de Finney, el atrabancado y vecino matapuercos literal de la granja más cercana. Tally encuentra tan irresistible el chisme con su nueva bella vecina Abigail que se echa su tramito a pie de a kilómetro para visitarla, y como hace frío, ni modo que Abigail no le invite a pasar y le ofrezca una tacita de té. Eso sería muy descortés. Y restregándonos cuán vulgar puede sonar nuestro lenguaje moderno, Abigail nos da a entender en la voz de su pensamiento con palabras tan poéticas que simplemente está cayendo bajo los encantos del amor. Comienzan a encontrar confort con su mutua compañía, hablan de sus esposos y sobre cómo escogieron al menos peor, más que por estar enamoradas, cuando hacen el lesbigesto del meñique, no este, y se hacen casi inseparables mientras pasan los días. Tally va embrujando poco a poco a Abigail con su voz grave, sensual y esos ojos. ¡Míralos! ¡Míralos! Uf, tengo debilidad por las pelirrojas. Al fin los cuatro vecinos se conocen en una cena. Finney Barbanegra admite que sería bastante malo para relacionarse con la gente de no ser por su esposa, y lo demuestra con unas pláticas creepy e incómodas, en la que los otros tres tienen que intervenir para rescatar el ambiente de la noche. Como solo una mujer entiende a otra mujer, Tally le llega con ese tan deseado regalo de cumpleaños a Abigail, su mapamundi para que se dé vuelo con la geografía, y el esposo que le regaló una caja de pasitas, una lata de sardinas y una aguja por si se le pierde la otra. Este güey no tiene oportunidad. Pero viene la mentira innecesaria. Mi amiga Tally se acaba de ir hace horas, le dice Abigail a su esposo. Nel, dice el esposo, la acabo de ver irse. A estas alturas los machos frágiles ya comienzan a sospechar de esa disque inocente amistad de comadres. Rick Grimes le reclama a su esposa que le regala más sonrisas y tiempo a su amiguita Tally que a él, pero está tan absorto en su trabajo y su propia amargura por la muerte de su hija que simplemente se hace más frío y distante con Abigail. El que se pone mal plan es el otro esposo, la pareja de Tally, el stalker posesivo compulsivo religioso que tiene el hábito de vigilar su propiedad con escopeta a mano. ¿Y yo soy el enfermo? Es de la muy vieja escuela de los que piensan que a una esposa se le tiene que domar. Imagínate la conversación. ¿A dónde fuiste, vieja? ¿Por qué te tardaste tanto? Ay, viejo, si nomás fui a ayudarle aquí a la vecina con sus asuntos del calor del hogar. Y pues es que se nos fue el tiempo exprimiendo la ropa juntas, hilando el estambre, desplumando la cotorra, cosas típicas de lesbiana de época. Por fin llega la primavera y Tally va a casa de Abigail un poco gripienta y le declara su amor diciéndole: cada mañana despierto pensando que nunca quiero estar lejos de ti y te compuse un poema. ¡Uy!
Luego, al estilo de ese lenguaje antiguo y poético, se hacen preguntas y afirmaciones, lenguaje lésbico donde dices cosas que no entiendes pero se siente muy bonito, y se confiesan su amor mutuo. El beso quedó desbloqueado. Adelante con jugar con los labios, pero se les sale un tímido y cauteloso acercamiento que más bien se siente como un logro cuando finalmente se dan el beso. Y cuando la cosa se prende y se quiere descontrolar, como que Tali se acuerda que dejó algo en la leña. Se retira medio desubicada y la otra se queda atontada viendo estrellitas, pajaritos, música y magia. De esa que hace que pase el tiempo en segundos y de pronto te das cuenta que no hiciste ni el quehacer ni la cena para el marido y pues a ordeñar las vacas así con todo y frío. Y el viejo pensando, mi vieja anda muy rara. Y hablando de rarezas, te invito a conocer Kawaii, una app de videos cortos. Escanea mi QR, baja la aplicación y si ya la usas, por favor sígueme. El romance con todo el paquete continúa poniéndose intenso porque pues lesbianas, amor prohibido, poesía, miel, teamwork de época y está servido. Abigail le dice que se siente como dos pajaritos cantando felices en una jaula de oro, pero a Tali nunca le ha gustado sentirse en una jaula. O sea, ya vemos quién es la más decidida a planear la fuga, pero la teoría es que en esa escena el esposo posesivo de Tali las estaba espiando mientras noviaban, porque la que le espera a la Tali cuando regrese a casa, insultos y amenazas del esposo. Desde ese día, Finney aleja a su esposa de Abigail y un día después de mucho tiempo sin verse, pasan frente a su cabaña para invitarlos a una cena, durante la cual se ponen muy extraños y Finney declara sin querer queriendo que una vez se sentía tan frustrado por los excesivos ladridos de su perro que lo dejó afuera de la casa hasta que se congeló y murió. Y Abigail está muy preocupada por la seguridad de Tali. Le entra la ansiedad, la incertidumbre, la desesperación y una mañana se va a buscar a Tali a su casa, pero resulta que está vacía. Ellos se fueron y ahora sí el Finney se la arrebató. Más días de angustia pasan hasta que Abigail recibe una carta de Tali donde le dice que está bien, pero el bad hombre se llevó todo a otro lugar desconocido y se la pasa leyéndole el Viejo Testamento de la Biblia sobre lo que una esposa debería ser. Finney no puede evitar que se manden cartas, pero el muy acelerado se le adelanta a Tali para recibir una de las cartas de Abigail y ¡zas!, que se da cuenta del intercambio de palabras pasionales entre ellas y se cayó la jaula de oro para transformarse en una verdadera jaula infernal. Abigail convence a Dagger a llevarla con ella, pero es demasiado tarde. 3 días en carretera y en un baile triste se sugiere que el esposo envenenó a Tali con los tecitos que le daba para su disque difteria, que es lo que él afirma que la mató. El re cabrón no pudo controlar a su esposa y la sacrificó como a su perro. Abigail, mientras está en su regazo con flashback, vemos como todos los días le dieron duro a la pasión y el lazo que las unía persistirá en su corazón. Una resignada Abigail regresa a su rutina, a la tristeza de un matrimonio que no la hace feliz, pero da el sustento en aquella época y literal tiene que usar su imaginación para poder sonreírle a su esposo mientras alucina a Tali. Fin. La película ganó en el 2020 el premio Queer Lion a la mejor película con temática LGBTQ. Katherine Waterston volverá en Criaturas Fantásticas, Los Secretos de Dumbledore y el drama Babylon en el 2022 y Vanessa Kirby regresará en Misión Imposible 7. Gracias por ver este video, dime si te gustó con tu like, qué otra película quieres ver en el SB Resumen, déjamelo saber en los comentarios, suscríbete y comparte, eso me ayuda a seguir creando contenido, sigue en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión, chao.